Hola compañeros, pues vamos a continuar con los chispazos históricos. Habíamos hablado de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, el triunfo de la Revolución Rusa hasta ahí, ¿verdad? Y uno de los, Vladimir Lenin, uno de las cosas que él analiza de la revolución, dice que el capitalismo en su máxima expresión, cuando quiere tener control de otros países, se convierte en imperialismo. Y así maneja que ese es el interés de la Primera Guerra Mundial, sobre todo de Inglaterra y de Alemania. Aunque todos peleaban por los mismos espacios, mercados, controles. Y en esa misma época se desarrolló la famosa gripa española o epidemia española que cobró también muchas víctimas y que le pusieron ese nombre, pero realmente fue desarrollada en Estados Unidos. Y los soldados norteamericanos dicen que fueron los que lo llevaron al frente a la guerra. En México, en ese trance, en 1919 se registra el Partido Comunista Mexicano, con la influencia de la Revolución Rusa. No ahondaremos más en este momento, más que el hecho de que aparece por primera vez este partido. En 1918, Luis Napoleón Morones Negrete funda la Confederación Regional Obrera Mexicana en Saltillo, que es el primer gran sindicato después de la Revolución. Este señor fue parte fundamental del control de los gobernados para la época de Obregón y de Plutarco Elías Calles. De hecho, él fue hechura política de Obregón. Dice en el sistema capitalista que el proletariado es la clase revolucionaria, la clase que aspira a tener una transformación de la realidad y ir hacia adelante. Entonces, ¿qué necesitaba nuestra naciente sistema capitalista? Controlar al proletariado. Y entonces este hombre se convierte en el primer líder charro, ¿verdad?, en que tiene total control sobre los trabajadores y mantiene muy buenas relaciones con el gobierno, de tal manera que se hace millonario y sigue siendo el primer hombre para ese personaje, Plutarco de Elías Calles sobre todo, ya que Obregón había muerto, ¿verdad? Y en 1928, cuando Obregón es asesinado por León Toral, el fanático religioso, Emilio Portes Gil es nombrado presidente. ¿Cuál es la actividad más importante que tuvo Emilio Portes Gil? Pues en su época se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que viene siendo el antecesor del Partido Revolucionario Institucional. En 1930 a 1932, Pascual Ortiz Rubio es presidente y su secretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Estrada, funda lo que hoy conocemos como la doctrina Estrada, que es uno de los orgullos nacionales de la no intervención. De 1932 a 1934, Abelardo L. Rodríguez es el presidente. Y lo más importante que hizo fue inaugurar una obra que empezó Porfirio Díaz y él la terminó, que fue el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. En 1929 fue la Gran Depresión, principalmente en Estados Unidos, con lo que se llamó el Martes Negro de la Bolsa de Valores, y que es uno de los resultados del sistema capitalista, de lo que le llaman los economistas las crisis periódicas del capitalismo. El liberalismo económico había llevado a las grandes masas, sobre todo en Estados Unidos y otras partes del mundo,
a la enorme pobreza y a los ricos que ya tenían a quien venderle. La Gran Depresión, vamos a hablar de ella, sus efectos posteriormente. Y en 1934, el presidente es Lázaro Cárdenas del Río. Todos estos presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez e inclusive Lázaro Cárdenas, fueron puestos por Plutarco Elías Calles. De tal manera que los tres presidentes mencionados antes de Lázaro se le llama el maximato. Es decir, Plutarco tenía total control sobre ellos y los ponía y los quitaba a su libre antojo. Impone a Lázaro Cárdenas pensando que va a hacer lo mismo, lo cual va a ser otra historia que vamos a analizar en el próximo video. Pero aquí lo más importante es ver cómo fue el maximato, cómo entra México, cómo es influido por la revolución, la Primera Guerra Mundial y el efecto de la Revolución Rusa y esos efectos. México ya desarrollando plenamente su capitalismo, con todas sus contradicciones, con toda su lucha de clases, con toda su representación, la representación obrera, que al mismo tiempo controlada por el Estado para beneficio de la clase burguesa, y el nacimiento de los grandes líderes charros mexicanos, que luego vienen charros más grandes, los vamos a conocer conforme aparecen en la historia política de México. Bien, pues es imprescindible ver que nos están diciendo que la pandemia, a partir del mes de junio, entramos a una fase de apertura de algunas actividades económicas. Las actividades económicas tienen que volver a empezar no tanto porque se acabe la pandemia, sino porque están presionando los grandes intereses, ¿ya? Y porque es necesario que vuelva la producción. Sobre todo están hablando de la industria automotriz, de la construcción, para que es de gran intensiva de mano de obra, más lo que ya son las industrias esenciales de alimentos que no han dejado de parar. Pues ojalá y todo esto funcione bien y nos vaya mejor y podamos salir lo más pronto posible de este terrible problema de la epidemia. Hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias.